Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. Fantasma del pasado. Richard Marqués estaba en su estudio mirando la fotografía, enmarcada sobre su escritorio. Él estrechando la mano del director de inteligencia central hace 15 años, el día que fue nombrado jefe de estación en Moscú. Eran otros tiempos, cuando su mayor preocupación era descifrar los patrones de la inteligencia rusa, no ayudar a su hija de 17 años, Caroline, con sus solicitudes para la universidad. La tarde de octubre era fresca en Cedar Falls, una pequeña ciudad en el norte del estado de Nueva York, donde Richard había elegido desaparecer intencionadamente tras su retiro de la agencia. Aquí era solo otro padre de suburbio que trabajaba como consultor de seguridad, una descripción de trabajo deliberadamente vaga que mantenía satisfechos a los vecinos curiosos. «Papá, la cena está lista». La voz de Caroline resonó desde el piso de abajo. A sus 17 años había heredado la cálida sonrisa de su madre, Julia, y la aguda inteligencia de su padre. Ella era todo lo bueno en su mundo, la razón por la que se había alejado de una vida de sombras y secretos. Richard cerró su portátil, donde había estado revisando una evaluación de seguridad corporativa de rutina para una empresa manufacturera local. Era un trabajo mundano en comparación con su pasado, pero pagaba bien y mantenía sus habilidades afiladas sin la amenaza constante de asesinatos o incidentes internacionales. La mesa de la cena de la familia Marqués era un santuario de normalidad. Julia, una profesora de inglés de secundaria, con ojos amables y cabello castaño rojizo encanecido, servía su famoso estofado mientras Caroline parloteaba sobre el próximo torneo de su equipo de debate. «Estamos debatiendo los méritos de las sanciones diplomáticas frente a la intervención militar», explicó Caroline con los ojos brillantes de entusiasmo. «Yo defiendo el lado diplomático. Obviamente, papá siempre dice que la violencia debe ser el último recurso». Richard sonrió, aunque notó el ligero ceño fruncido de Julia. Su esposa sabía lo suficiente sobre su pasado como para comprender que la violencia rara vez había sido su último recurso. A menudo había sido su primera, segunda y tercera opción. Pero ese era el antiguo Richard, el que se había ganado el apodo de la sombra de Moscú por su habilidad para eliminar amenazas antes de que supieran que existía. «Así es, cariño», dijo, cortando su carne con precisión. «La gente inteligente encuentra soluciones inteligentes». La tranquila velada se hizo añicos cuando el teléfono de Caroline vibró insistentemente. Ella lo miró y su rostro palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Julia. Las manos de Caroline temblaban mientras les mostraba la pantalla. Era una serie de mensajes de texto cada vez más agresivos. De un número desconocido. «Hola, guapa. Te vi en la escuela hoy. Me encanta ese suéter ajustado que llevabas. No me ignores cuando te estoy hablando. Maldita engreída. ¿Crees que eres demasiado buena para mí? Sé dónde vives. 47 Maple Street. Bonita casa». El último mensaje había sido enviado hacía solo unos minutos. La actitud de Richard cambió tan sutilmente que solo Julia notó el ligero enderezamiento de sus hombros, la forma en que sus ojos se volvieron fríos y calculadores. El hombre de familia todavía estaba allí, pero algo mucho más peligroso había despertado bajo la superficie. «Bloquea el número», dijo, con calma. «Luego, muéstrame tu teléfono». Mientras Caroline le entregaba su dispositivo, los entrenados ojos de Richard evaluaron rápidamente la situación. Los mensajes mostraban una agresión creciente, un conocimiento íntimo de la rutina diaria de Caroline, y el cruce final de la línea al revelar la dirección de su casa. Esto no era acoso adolescente al azar. Esto era un comportamiento depredador. «¿Reconoces este número?», preguntó él. Caroline negó con la cabeza. «Nunca lo había visto antes, pero dudó». «¿Pero qué? Hay un chico en la escuela, Drew Black, ha estado actuando raro conmigo últimamente, siguiéndome entre clases, tratando de sentarse cerca de mí en el almuerzo. Cuando le dije que no estaba interesada, se enfadó mucho». Julia extendió la mano sobre la mesa para apretar la de Caroline. «Deberíamos llamar a la policía». Richard ya se estaba moviendo, caminando hacia la ventana de la cocina para escanear la tranquila calle de su vecindario.
Todo parecía normal, pero sus instintos gritaban advertencias. En Moscú aprendió que los enemigos más peligrosos eran aquellos que se sentían con derecho a tomar lo que quisieran. Lo haremos, dijo, volviendo a la mesa. Pero primero, cuéntame todo. Lo que sabes sobre este Drew Black. Carolina respiró hondo y con voz temblorosa. Es del último año. Yo soy del penúltimo. Conduce este caro Camaro negro que siempre está acelerando en el estacionamiento. Los profesores nunca lo castigan y otros chicos parecen tenerle miedo, supongo, como si fuera intocable. ¿A qué se dedica su familia? No lo sé exactamente, pero tienen dinero, mucho. Siempre está presumiendo del imperio empresarial de su tío o lo que sea. Richard sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. En su experiencia, los adolescentes que se sentían intocables usualmente tenían una razón, y las familias con misteriosos imperios empresariales que hacían que profesores y estudiantes tuvieran miedo a menudo tenían conexiones con el crimen organizado. Llamaré a la escuela a primera hora mañana, dijo Julia. Esto es acoso. En realidad, dijo Richard, su voz adquiriendo el tono autoritario que su familia rara vez oía. Dejadme encargarme de esto. Haré una visita a la escuela y tendré una conversación con la administración. Luego veremos qué tipo de familia produce a un joven que cree que puede amenazar a mi hija. Esa noche, después de que Julia y Caroline se hubieran ido a la cama, Richard se sentó en su estudio haciendo llamadas telefónicas. La primera fue al detective Frank Kowalski, un policía de Cedar Falls que le había ayudado con problemas menores de seguridad a lo largo de los años. Frank, soy Richard Marqués. Necesito un favor. Sí, sé que es tarde. Necesito que investigues un nombre por mí. Drew Black, varón adolescente, probablemente 17 o 18 años, conduce un Camaro negro. ¿Qué? ¿Estás seguro? La sangre de Richards heló, mientras Frank explicaba que Drew Black era el sobrino de Salvador Black, la figura del crimen organizado más poderosa del área triestatal. La familia Black se había mudado a Cedar Falls hacía 3 años comprando negocios legítimos como fachadas mientras dirigían operaciones ilegales por todo el norte del estado de Nueva York. Frank, este chico ha estado acosando a mi hija. Le envió mensajes amenazantes a su teléfono esta noche, incluyendo nuestra dirección. Hubo una larga pausa. Richard, voy a darte un consejo como amigo. Salvador Black no es alguien con quien quieras cruzarte. No es que solo tenga conexiones. Él es la conexión. La policía estatal ha estado tratando de armar un caso contra él durante años. Pero los testigos tienen la costumbre de desaparecer o de repente recordar las cosas de otra manera. ¿Qué me estás diciendo, Frank? Te estoy diciendo que si el sobrino de Salvador Black quiere algo en esta ciudad, usualmente lo consigue. Y si alguien se interpone en su camino. La voz de Frank se apagó. Después de colgar, Richard se sentó en la oscuridad de su estudio, mirando su vieja arma de servicio guardada bajo llave en el cajón del escritorio. Durante 15 años, había sido Richard Marqués, padre de suburbio y consultor de seguridad. Pero Drew Black había cometido un error de juicio crítico. Había amenazado a la hija del hombre equivocado. Y Salvador Black estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas del pasado nunca descansan de verdad. Capítulo 2. Líneas en la arena. A la mañana siguiente, Richard dejó a Caroline en la escuela secundaria de Cedar Falls personalmente, escaneando el estacionamiento, en busca del Camaro negro. Estaba allí, reluciente bajo el sol de octubre, estacionado en diagonal ocupando 2 espacios, una pequeña pero reveladora muestra de arrogancia. Papá, no tienes que acompañarme hasta adentro, protestó Caroline, mientras Richard se bajaba de su camioneta. Sí, tengo que hacerlo. La directora Margaret Hayes era una mujer nerviosa de unos 50 años que había mantenido su puesto durante 8 años evitando conflictos con familias poderosas. Cuando Richard entró en su oficina, ella reconoció inmediatamente el tipo de intensidad controlada que él proyectaba. Signe. Marqués, por favor, siéntese. Entiendo que ha habido alguna comunicación entre
Su hija y otro estudiante. Ha habido acoso, corrigió Richard, colocando impresiones de los mensajes de texto. En su escritorio, amenazas crecientes de Drew Black. ¿Cuál es la política de la escuela sobre este comportamiento? La directora Hayes apenas miró los mensajes antes de deslizarlos de vuelta hacia él. Signe, Marqués, estoy segura de que esto es solo un drama típico de adolescentes. Los chicos serán chicos, ya sabe. Quizás Caroline malinterpretó. Mi hija no malinterpretó nada. La voz de Richard bajó al tono que una vez había usado en las salas de interrogatorio. En Langley. Este joven conoce la dirección de nuestra casa. Está haciendo comentarios sexuales y amenazas implícitas. ¿Qué va a hacer al respecto? Bueno, podría hablar con Drew, por supuesto, pero sin ninguna evidencia real de mala conducta en la propiedad escolar. Los mensajes son evidencia. Los mensajes de texto enviados fuera del campus. No que bajo nuestra jurisdicción. La directora Hayes estaba claramente incómoda, pero se mantenía firme. Quizás debería hablar directamente con la familia de Drew. Los Black son gente muy razonable. Estoy segura de que todo esto puede resolverse amigablemente. Richard estudió el rostro de la directora y reconoció las señales delatoras de alguien que opera bajo presión. Su rápida desestimación, la forma en que evitaba el contacto visual al mencionar a la familia Black, el sutil temblor en su voz, les tenía pánico. ¿Desde cuándo los Black son donantes importantes de esta escuela? Preguntó, en voz baja. El rostro de la directora Hayes se puso blanco. No sé qué está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy haciendo una pregunta directa. Esta reunión ha terminado, Signe. Marqués, si tiene preocupaciones sobre el comportamiento de los estudiantes, es libre de contactar a la policía. Al salir de la escuela, Richard vio a Drew Black, apoyado en su camero, rodeado por un pequeño grupo de otros estudiantes que parecían más un séquito que amigos. Drew era alto para su edad, con cabello oscuro y el tipo de sonrisa arrogante, que sugería que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Sus miradas se encontraron a través del estacionamiento. Drew dijo algo a sus amigos que los hizo reír, luego sacó deliberadamente su teléfono y comenzó a escribir, sin romper nunca el contacto visual con Richard. El teléfono de Caroline vibró 30 segundos después. El mensaje era simple. Papi no puede protegerte para siempre. Esa tarde, Richard estaba asando pollo en el patio trasero cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número local desconocido. Marqués. Signe. Marqués, ¿soy Salvador Black? La voz era suave, culta, con solo un toque de un acento que sugería raíces del viejo mundo. Entiendo que ha habido alguna confusión con nuestros hijos. Richard dejó sus utensilios de parrilla y caminó hacia la esquina más alejada de su patio, lejos de la ventana de la cocina, donde Julie estaba preparando las guarniciones para la cena. Ninguna confusión por mi parte, Signe. Black. Su sobrino ha estado acosando a mi hija. Tiene que parar. Drew es un joven apasionado, Signe. Marqués. A veces esa pasión se desvía, pero estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo entre padres razonables. La solución es simple. Su sobrino deja a mi hija en paz por completo, sin contacto, sin mensajes, sin seguirla por la escuela. A cambio, no presentaré cargos. La risa de Salvador Black fue cálida, pero de alguna manera amenazante. Signe. Marqués, creo que no entiende cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Mi familia ha invertido mucho en esta comunidad. Damos empleo a cientos de personas, apoyamos a los negocios locales, contribuimos a escuelas y organizaciones benéficas. Somos la ley en esta ciudad. Mi consejo, deje que los jóvenes resuelvan sus propias relaciones. No haga nada más sobre esta situación o lo pagará con su vida. Richard sintió la calma familiar, que siempre lo invadía en momentos de peligro extremo. Su voz se volvió mortalmente silenciosa. Signe. Black. Fui jefe de estación de la CIA en Moscú durante 6 años. He lidiado con la Bratva rusa, separatistas chechenos y asesinos del GRU. He convertido oligarcas, eliminado agentes dobles y evitado 3 intentos diferentes de reiniciar la Guerra Fría. Su tono era conversacional, casi agradable. Entrégueme a su sobrino en 30 minutos, en mi casa con una disculpa por escrito.
o no tendrá una segunda oportunidad. La línea quedó en silencio durante varios latidos. Está cometiendo un error, Sr. Marqués. No, Sr. Black. Usted cometió el error cuando dejó que su sobrino amenazara a mi familia. Salvador Black colgó. Richard miró su reloj y volvió a la parrilla. Julia salió con una bandeja para el pollo. ¿Quién era al teléfono?, preguntó. Número equivocado, mintió Richard con fluidez, aunque algo en su expresión hizo que Julia se acercara. Richard, ¿qué está pasando? Has estado diferente desde anoche. Ted, antes de que pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba G. Black Marqués. La voz al otro lado estaba sin aliento, aterrorizada. Dios mío, ¿qué monstruo eres? Richard reconoció la voz de un hombre al borde del terror. Lo siento. ¿Quién es? Soy Jerry Black, el consigliere de Salvador. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿A quién has amenazado? Amenacé a un hombre cuyo sobrino está acosando a mi hija. Ni más ni menos. Te investigamos. La voz de Jerry se quebró. Jesucristo, te investigamos. El fantasma de Moscú. El asesino de la Bratva. El hombre que entró en ese almacén en San Petersburgo y salió solo mientras 12 rusos quedaron atrás como cadáveres. Richard sintió una fría sonrisa tocar sus labios. Su reputación de los viejos tiempos aparentemente estaba intacta. Entonces entiendes que no hago amenazas que no pueda cumplir, dijo con calma. 28 minutos ahora, Sr. Black. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. Drew es solo un chico. 27 minutos. La línea se cortó. Julia lo miraba fijamente ahora, la bandeja olvidada en sus manos. Richard, ¿con quién estás hablando? ¿Qué monstruo? ¿Qué? Almacén signo de interrogación. Richard miró a su esposa, viendo la preocupación y el creciente miedo en sus ojos. Durante 15 años, la había protegido a ella y a Caroline de su pasado. Pero ahora, ese pasado estaba colisionando con su presente y no había forma de evitarlo. Julia, necesito que lleves a Caroline a casa de tu hermana en Albany esta noche. ¿Qué? ¿Por qué, Richard? Me estás asustando. Porque unas personas muy peligrosas están a punto de aprender que amenazar a mi familia fue el peor error que cometerán en su vida, dijo en voz baja. Y no quiero que ni tú ni Caroline estéis cerca de lo que pase después. Como si fueran convocados por sus palabras. El sonido de múltiples motores de coche se hizo más fuerte en su tranquila calle residencial. Richard miró por encima de la valla y vio 3 camionetas negras deteniéndose en frente de su casa. El juego había comenzado y Salvador Black estaba a punto de descubrir que la sombra de Moscú nunca se había retirado de verdad. Simplemente había estado esperando la razón correcta para emerger de la oscuridad. Capítulo 3. El despertar. Richard se movió con eficiencia practicada, sus 15 años de tranquilidad suburbana, cayendo como una máscara desechada. Mientras Julia se apresuraba escaleras arriba para empacar bolsas de emergencia, él recuperó su bolsa de huida. Del compartimento oculto en su estudio, un hábito de sus días en la agencia que nunca abandonó. La bolsa contenía objetos que habrían alarmado a sus vecinos, múltiples identificaciones falsas, un teléfono satelital encriptado, $50,000 en efectivo no rastreable. Y, lo más importante, información de contacto de activos que había cultivado durante sus años operativos. Algunas deudas del mundo de la inteligencia nunca expiran. Caroline, baja ahora mismo, llamó con calma, observando a través de la ventana cómo hombres con trajes caros se posicionaban alrededor de su propiedad. Intentaban parecer casuales, pero Richard podía identificar la ubicación de sus armas y sus estrategias de salida gracias a décadas de experiencia. Papá, ¿hay hombres afuera?, susurró Caroline con el rostro pálido mientras bajaba las escaleras con una mochila empacada apresuradamente. Lo sé, tu madre te llevará a casa de la tía Sara. Allí estarás a salvo. Julia apareció, su entrenamiento de profesora le permitía mantener la calma en una crisis, aunque su mano temblaba ligeramente. Richard, ¿qué es esto? ¿Quiénes son esas personas? La familia Black haciendo una declaración. Richard le entregó a Julia un teléfono desechable. El marcado rápido, uno llama a un UPS.
Marshall llamado Tom Murphy. Si algo me pasa, llámalo inmediatamente y dile que la sombra de Moscú necesita extracción. Él entenderá. La sombra de Moscú. Los ojos de Julia se abrieron de par en par. Richard, ¿qué hiciste? ¿En Rusia? Richard tomó el rostro de su esposa entre sus manos, mirándola a los ojos con todo el amor y el arrepentimiento de 15 años. De verdad es a medias. Hice cosas que mantuvieron a América segura, pero me costaron pedazos de mi alma. Me retiré porque quería ser un mejor hombre para ti y para Caroline. Pero esos hombres de afuera han amenazado a nuestra hija y han despertado algo que esperaba que se quedara enterrado para siempre. El timbre sonó. Salid por la puerta trasera, instruyó Richard. Mi camioneta está en el garaje. Conduce hasta lo de Sara y no mires atrás. Julia agarró la mano de Caroline, pero dudó. ¿Y tú? Voy a recordarles a algunas personas por qué ciertas líneas nunca deben cruzarse. Richard esperó hasta oír abrirse la puerta de su garaje y su camioneta salir del camino de entrada antes de responder a la puerta principal. Dos hombres grandes con trajes oscuros flanqueaban a un hombre más pequeño y bien vestido de unos 50 años con cabello canoso y ojos azules y fríos. Signe. Marqués, ¿soy Salvador Black? Estos son mis socios, Maurice Floyd y Billy Neal. Creo que tuvimos una conversación telefónica antes. La tuvimos. Llegas 4 minutos tarde con la disculpa de tu sobrino. Los ojos de Salvador se entrecerraron. V.I.N.I.A. Ofrecerte una última oportunidad de ser razonable. Mi sobrino es joven, impulsivo. Los chicos persiguen a las chicas. Es natural. Pero tú has escalado esta situación innecesariamente. Tu sobrino amenazó a mi hija en nuestra casa. Eso no son chicos persiguiendo a chicas. Eso es comportamiento depredador. Maurice Floyd, una montaña de hombre con los nudillos llenos de cicatrices, dio un paso más cerca. Tal vez no entendiste al Signe Black la primera vez. Richard no se movió, pero algo en su quietud hizo que ambos matones dudaran. Entendí perfectamente. Su jefe amenazó mi vida si no dejaba que su sobrino acosara a mi hija. Ese fue su primer error. Su segundo error fue no investigar a quién estaba amenazando. Te investigamos bastante, dijo Salvador con confianza. Richard Marqués, 48 años, consultor de seguridad, casado con Julia Gallagher. Marqués, una hija. Expediente limpio, paga impuestos, entrena en las ligas infantiles. Muy suburbano, muy ordinario. Ese es Richard Marqués, el civil, respondió Richard suavemente. Pero Bruno amenazó a Richard Marqués, el civil. Amenazó a la hija de Richard Marqués, ex jefe de estación de la CIA en Moscú, especializado en contrainteligencia y eliminación de objetivos de alto valor. Y ese hombre opera con reglas muy diferentes. La confianza de Salvador vaciló por un instante. Los ex agentes de la CIA no me asustan. Marqués, he tratado con federales antes. No como yo, no lo has hecho. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sonrió fríamente. Caballeros, mientras hemos estado hablando, unos viejos amigos míos han estado ocupados. Maurice Floyd, tienes 3 órdenes de arresto pendientes en Atlantic City por asalto y agresión. Billy Neal, el FBI te ha estado buscando en relación con esos robos de furgones blindados en Buffalo. Tienen tus huellas dactilares del tercer trabajo. Los rostros de ambos hombres se pusieron blancos. Los ojos de Salvador se endurecieron. Estás mintiendo. La sonrisa de Richard se ensanchó. ¿Lo estoy? Billy, revisa tu teléfono. Deberías tener un mensaje de texto de tu novia Elisan González ahora mismo. Billy buscó a tientas su teléfono, su rostro perdiendo el color mientras leía el mensaje. Jefe, tienen a Elisan. Alguien le está haciendo preguntas sobre Buffalo. Y Morris, tu corredor de apuestas, Rasmayo, actualmente está explicando a unos agentes federales muy interesados cómo has estado haciendo apuestas con dinero de la red de extorsión de la familia Black. Morris miró a Salvador con creciente pánico. ¿Cómo demonios sabederas? Porque, dijo Richard, retrocediendo hacia su casa, pasé 6 años en Moscú enfrentando a gánsteres rusos entre sí. ¿Crees que una pequeña familia criminal en el norte del estado de Nueva York es más desafiante que la Bratva? La compostura de Salvador se quebró. ¿Qué quieres? Simple.
Drew escribe una disculpa formal a mi hija, entregada por ti en persona en 1 hora. Se transfiere a otra escuela. No me importa dónde. Tu familia cesa todas sus operaciones en Sioux Falls y reubica sus intereses comerciales en otra ciudad. Haz esto y los problemas legales de tus socios desaparecerán. No puedes hacer desaparecer esos cargos. No, pero las personas que pueden hacerlo están esperando mi llamada. Salvador, diriges una pequeña operación Rigel. Yo mantuve activos dentro del GRU, el FSB y la Bratva simultáneamente. No estamos jugando en la misma liga. El teléfono de Richard sonó. Respondió sin apartar la vista de Salvador. Sí, confirmado. Excelente. Colgó y se volvió hacia los 3 hombres. Esa fue la confirmación de que tu sobrino Drew ha sido expulsado de la escuela hace 5 minutos por posesión de narcóticos, con intención de distribuir. Aparentemente, un ciudadano preocupado llamó con un soplo sobre su taquilla. Le pusiste drogas a mi sobrino. La voz de Salvador se alzó. Yo no puse nada, pero sí organicé que alguien mirara más de cerca lo que ya estaba allí. Drew ha estado vendiendo cocaína a sus compañeros de clase durante meses. Las grabaciones de vigilancia del estacionamiento de la escuela son bastante claras. El rostro de Salvador Blake había pasado de confiado a furioso a algo que se acercaba al respeto. Hiciste todo esto en una tarde. Salvador, podría haberos matado a los 3 en el tiempo que ha durado esta conversación. En cambio, te estoy ofreciendo una salida. Tómala. El jefe criminal estudió el rostro de Richard por un largo momento, viendo algo allí que le hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre consultores de seguridad suburbanos. 1 hora, dijo Salvador. Finalmente, luego discutimos los términos para reubicar nuestras operaciones. No se necesita discusión. Desapareced para el final de la semana, o activaré cada contacto federal que he mantenido desde mi retiro. La sombra de Moscú guardaba registros detallados de todo Salvador, y algunos de esos archivos podrían ser muy interesantes para los fiscales adecuados. Mientras los 3 hombres se iban, Richard cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo el agotamiento familiar que seguía al estrés operacional. Sacó su teléfono seguro y marcó el número que no había llamado en 5 años. Aquí Murphy. Tom, soy Richard. Voy a cobrarme todos los favores que me debes. Jesús, Richard, oímos que te habías vuelto completamente civil. ¿Cuál es la situación? Una familia del crimen organizado local amenazó a mi hija. He neutralizado la amenaza inmediata, pero necesito asistencia de limpieza y reubicación para la empresa criminal de la familia. Blake. ¿Qué tan inmediata es inmediata? Richard miró su reloj. Drew Blake debería llegar con una disculpa por escrito en 45 minutos. Su tío tiene hasta el final de la semana para reubicar toda su operación fuera de mi ciudad. La risa de Tom Murphy contenía admiración genuina. Sigues siendo la misma sombra de Moscú. Algunas personas nunca cambian. Esta vez es personal, Tom. Y he terminado de fingir ser alguien que no soy. Mientras Richard esperaba la humillante disculpa de Drew Blake, sintió una transformación que se había estado gestando durante 15 años. Finalmente se completó. Intentó ser un padre de suburbio, pero algunos hombres son forzados en fuegos más oscuros. Salvador Blake había despertado, algo que debería haber permanecido dormido. Ahora aprendería el verdadero costo de amenazar a la familia de la sombra de Moscú. Capítulo 4. Jaque mate. Drew Blake llegó a la puerta de Richard 47 minutos después, acompañado por Salvador y con aspecto de haber estado llorando. La arrogancia del joven de 18 años se había evaporado, reemplazada por la conmoción de ojos hundidos de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Signe, Marqués. La voz de Drew se quebró mientras le entregaba una carta escrita a mano. Quiero disculparme por mi comportamiento hacia Caroline. Fue inapropiado y amenazante, y lo siento profundamente. Richard leyó la carta cuidadosamente, notando el lenguaje formal que claramente había sido dictado por los abogados de Salvador. Esto reconoce acoso y comportamiento amenazante hacia un menor. Drew, ¿estás seguro de que quieres firmarlo? Drew miró a su tío, quien asintió.
sombríamente. Sí, señor. Bien. Ahora, borra el número de teléfono de Caroline de tus contactos. Bloquéala en todas las redes sociales. Y entiende que, si alguna vez te acercas a ella, le hablas o incluso la miras de nuevo, lo que pasó hoy parecerá una advertencia suave. Después de que Drew y Salvador se fueran, Richard llamó a Julia. Es seguro volver a casa. La amenaza inmediata ha sido manejada. Richard, he estado pensando en lo que dijiste antes, sobre Moscú, sobre lo que hiciste allí. La voz de Julia era tensa. Necesito saber con quién estoy casada. Cuando llegues a casa, te lo contaré todo. Esa tarde, después de que Caroline se fuera a su habitación para hacer una videollamada con amigos sobre los dramáticos eventos del día, Richard se sentó con Julia en su sala de estar y hizo algo que nunca había hecho antes. Le contó la verdad completa sobre sus años operativos. La CIA me reclutó de las fuerzas especiales del ejército cuando tenía 26 años. Tenía talento para los idiomas y lo que ellos llamaban integración adaptativa de la personalidad, la habilidad de convertirme completamente en otra persona. Después de 3 años en Langley, me destinaron a Moscú como operativo encubierto. Julia escuchó, sin interrupción, mientras Richard describía un mundo que nunca había imaginado, de agentes rusos convertidos, intentos de asesinato, y una guerra en la sombra librada en las calles del Moscú postsoviético. Me llamaban la sombra de Moscú porque podía eliminar objetivos sin dejar rastros. No solo matar, Julia, eso era crudo. Me especialicé en hacer desaparecer a la gente tan completamente que incluso sus propias organizaciones asumían que habían desertado o huido. Enfrenté a jefes del crimen organizado. Entre sí, filtré información a servicios de inteligencia rivales y desmantelé sistemáticamente redes que amenazaban los intereses estadounidenses. ¿A cuánta gente mataste?, preguntó Julia en voz baja. Richard la miró a los ojos con firmeza. 43 eliminaciones confirmadas en 6 años, todas autorizadas por la agencia, todas amenazas a la seguridad nacional o a operativos estadounidenses. Julia guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más débil. Cuando te retiraste y nos mudamos aquí, pensé que habías terminado con todo eso. Lo estaba. Quería ser un padre y un esposo, no un operador. Pero hoy, cuando ese hombre amenazó a Caroline, la voz de Richard se endureció. Me di cuenta de que algunas partes de quien eres nunca cambian. Simplemente se quedan inactivas hasta que se las necesita. ¿Qué pasa ahora? Salvador Black reubica su operación. Drew se transfiere de escuela y nuestra familia vuelve a la normalidad. Excepto que ahora todos saben que cruzarse con la familia Marqués tiene consecuencias. Pero Richard estaba subestimando el orgullo y las conexiones de Salvador Black. A la mañana siguiente, Richard estaba revisando evaluaciones de seguridad cuando su teléfono encriptado vibró con una señal de emergencia. La voz de Tom Murphy era tensa. Richard, tenemos un problema. Salvador Black tiene conexiones que no anticipamos. Su organización no es solo Rigel, son una fachada para la familia Torino de la ciudad de Nueva York. Y los Torino tienen protección federal a través de una operación de una fuerza de tarea conjunta. Richard sintió que el hielo se formaba en su estómago. ¿Qué tipo de protección? El tipo en el que ciertos fiscales miran para otro lado a cambio de información sobre actividades del crimen organizado ruso. Salvador Black es un informante confidencial registrado y sé desde cuándo. Hace 3 años, justo cuando se mudó a Cedar Falls. Richard procesó esta información con creciente ira. Salvador Black no era solo un jefe criminal local. Era un activo federal que había estado operando bajo protección gubernamental mientras su sobrino aterrorizaba a los adolescentes locals. Tom, ¿quién es su manejador? El agente especial del FBI Alex Bow, fuerza de tarea contra el crimen organizado. Richard, esto complica las cosas significativamente. Si Black presenta una queja por acoso federal, no lo hará. ¿Cómo puedes estar seguro? Richard sonrió fríamente, porque estoy a punto de darle problemas mucho más grandes de los que preocuparse. Esa tarde, Richard hizo una serie de llamadas a contactos que había mantenido desde su retiro. Su primera llamada fue a Dmitry Volkov, un exteniente de la Bratva,
que había sido uno de sus activos en Moscú y ahora dirigía negocios legítimos en Brooklyn. Richard, mi amigo, qué bueno escuchar tu voz. Necesitas un favor. Necesito información, Mitri. Salvador Black opera desde Cedar Falls, Nueva York. Supuestamente está conectado con la familia Torino. Ah, sí. El pez pequeño que se cree tiburón. Paga tributo a los Torino, pero no es un verdadero miembro. Más bien, como dices, franquiciado. Necesito un mapa de sus operaciones comerciales. Cada empresa fachada, cada fuente de ingresos, cada conexión. ¿Qué importa? Esto cuesta dinero, Richard. Cárgalo a nuestras viejas cuentas. Tom Murphy autorizará el pago para la sombra de Moscú. Esto lo hago con gusto. La familia Black piensa que son intocables porque susurran en los oídos del FBI, pero no entienden la verdadera estructura de poder. La segunda llamada de Richard fue a Elena Vázquez, una ex analista de la NSA que ahora trabajaba como consultora de inteligencia privada. Richard Márquez, no puedo creerlo. Oí que te habías vuelto completamente suburbano. Un padre de suburbio cuya hija fue amenazada. Necesito vigilancia electrónica de las comunicaciones de la familia Black. Todo. Teléfonos, computadoras, miembros de la familia, socios. Eso es pedir mucho para una venganza personal. Elena, ¿recuerdas Budapest? Cuando los rusos te marcaron para ser eliminada y te saqué a través de 3 países mientras te llevaba a cuestas, con una herida de bala. Mierda, estás cobrándote el favor gordo. Estoy cobrando todos los favores que me deben. Por la noche, Richard había activado una red de activos y contactos que se extendía desde Brooklyn hasta Moscú. Con protección federal. ¿O no? Salvador Black estaba a punto de aprender que algunos enemigos no podían ser manejados a través de canales tradicionales. Su teléfono sonó a las 9 p.m. La voz de Salvador estaba tensa de ira. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad, Márquez? Aún no he empezado, Salvador. La expulsión de Drew y la humillación de tu sobrino. Eso fue yo siendo razonable. Soy un informante federal. Hijo de puta. No puedes tocarme. La risa de Richard fue genuinamente divertida. ¿Crees que el estatus de informante te protege? Salvador, vuelto a informantes federales contra sus manejadores, manejadores contra sus agencias y agencias contra sí mismas. Tu protección del FBI vale exactamente lo que yo decida que vale. La familia Torino no lo tolerará. La familia Torino está a punto de descubrir que su operación en Cedar Falls ha estado desviando dinero, llevando a cabo distribución no autorizada de narcóticos y, lo más interesante, compartiendo información con figuras del crimen organizado ruso sobre técnicas de investigación federal. La línea quedó en silencio. Eso es imposible, dijo Salvador finalmente. ¿Lo es? Revisa el teléfono de tu sobrino Drew. Registros de los últimos 6 meses. Llamadas muy interesantes a algunos números de Brighton Beach. El FBI va a estar fascinado con esas conexiones. Richard estaba mintiendo sobre los registros telefónicos, pero la brusca inhalación de Salvador sugirió que había dado en el clavo. En su experiencia, los hombres culpables siempre asumían que sus secretos más oscuros habían sido descubiertos. Estás mintiendo. Mañana por la mañana, la fuerza de tarea del FBI recibirá un paquete anónimo que contiene registros financieros que muestran un desvío sistemático de las operaciones de Torino, evidencia de distribución de drogas no autorizada por miembros de la familia Black, y lo más perjudicial de todo, grabaciones de conversaciones entre Drew Black y operativos rusos conocidos discutiendo métodos de investigación federal. No existen tales grabaciones, ¿verdad, Salvador? En la era de la vigilancia electrónica, ¿estás absolutamente seguro de que tu sobrino no ha dicho nada comprometedor a las personas equivocadas? Los adolescentes son notoriamente malos en seguridad operacional. Richard podía oír la respiración de Salvador volverse dificultosa. El jefe criminal se estaba dando cuenta de que, fuera la evidencia real o fabricada, su existencia sería suficiente para terminar con su protección federal y convertirlo en una carga para la familia Torino. ¿Qué quieres?
preguntó Salvador. Finalmente, lo que quería desde el principio, que tu familia se reubique por completo. No solo de Cedar Falls, fuera del estado de Nueva York por completo. Tienes las 7:02 horas. Eso es imposible. No puedo simplemente. Salvador, déjame explicarte algo sobre el mundo de la inteligencia. Cuando un activo se convierte en una carga, lo queman. Cuando un activo quemado se convierte en una amenaza para la seguridad operacional, lo eliminan. Estás a punto de convertirte en ambas cosas. Richard colgó y sonrió. El juego se aceleraba exactamente como lo había planeado, pero Salvador Blake tenía una carta más que jugar y obligaría a Richard a revelar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su familia. Capítulo 5. El problema Torino. A las 3:47 am, el sistema de seguridad de Richard se activó. Los detectores de movimiento se activaron alrededor del perímetro de su propiedad, seguidos inmediatamente por el sonido de cristales rompiéndose en su cocina. Él ya se estaba moviendo. Habiendo anticipado esta escalada, Richard se deslizó fuera de la cama sin despertar a Julia y recuperó su Glock 19 de la caja fuerte de la mesita de noche. La casa había sido modificada durante su temprana jubilación con características defensivas que parecían cosméticas para los visitantes pero proporcionaban ventajas tácticas, puertas reforzadas, vidrio a prueba de balas en ventanas clave y líneas de visión diseñadas para una posición defensiva. 3 figuras se movían por su patio trasero con precisión profesional. No eran los matones habituales de Salvador. Estos hombres se movían como operadores. Richard reconoció el entrenamiento militar en sus patrones de aproximación y disciplina con las armas. Su teléfono seguro vibró con un mensaje encriptado. Equipo de limpieza de Torino. Blake está quemado. Órdenes de la familia. Eliminar. Testigo y carga. Tom Murphy había conseguido la inteligencia, pero demasiado tarde para prevenir la incursión. Richard activó el protocolo de la habitación del pánico de la casa. Persianas de acero cayeron sobre las ventanas, puertas reforzadas se bloquearon automáticamente y el dormitorio principal se convirtió en una posición defensiva fortificada. Julia se despertó con el sonido de los sistemas mecánicos activándose. Richard, ¿qué está pasando? Mantente agachada y ve a la habitación de Caroline. Muévete rápido pero en silencio. Julia no discutió. 15 años de matrimonio con un ex-operador le habían enseñado a confiar en su juicio en situaciones de crisis. El teléfono de Richard sonó. La voz de Salvador era tensa, desesperada. Marqués, retira a tus perros. Los Torino creen que he sido comprometido por tus contactos federales. Han ordenado una limpieza. Mis contactos federales. Richard tuvo que admirar la ironía. Salvador, te has metido tú solo en esto. En el momento en que te convertiste más en una carga que en un activo, tu protección se evaporó. Puedo arreglar esto. Puedo hacerles entender que fue un malentendido. No, no puedes, porque no hubo ningún malentendido. Amenazaste a mí, hija. Respondí proporcionalmente. Y ahora tus jefes han decidido que eres un riesgo para la seguridad. Ese no es mi problema. A través de su ventana reforzada, Richard observó al equipo de 3 hombres posicionarse para una entrada coordinada. Espaciamiento profesional, armas con silenciador, equipo táctico. Estos no eran matones callejeros. Eran excontratistas. Militares. Por favor. Mi sobrino solo tiene 18 años. Cometió un error. Tu sobrino acosó sexualmente a una menor y hizo amenazas específicas contra mi familia. Las consecuencias de esa decisión ahora se están desarrollando según las reglas que tu organización estableció, no las mías. Richard oyó el sutil sonido de ganzúas en su puerta principal. El tiempo para la conversación había terminado. Salvador, estoy a punto de defender mi hogar contra tu equipo de limpieza. Si quieres que tu sobrino sobreviva a la noche, te sugiero que retires a tus perros inmediatamente. No puedo. La orden vino de Nueva York. Richard colgó y tomó posición en el pasillo de arriba donde las líneas de visión arquitectónicas le daban campos de tiro superpuestos tanto en la escalera como en el rellano del segundo piso. El protocolo de la habitación del pánico había sellado a Julia y Caroline.
En el dormitorio principal, detrás de 15 centímetros de acero y cable, la puerta principal se abrió, silenciosamente. Estos operadores eran hábiles. El teléfono de Richard vibró con otro mensaje encriptado. Policía local comprometida. Respuesta retrasada 20 minutos mínimo. Así que Salvador había ganado tiempo asegurándose de que la respuesta policial fuera lenta. Esto era ahora una situación puramente cinética. El primer operador apareció en la base de la escalera usando un espejo táctico para despejar las esquinas. Richard esperó, controlando su respiración, sintiendo la calma familiar que venía con él. Enfoque operacional. 15 años de vida suburbana no habían embotado sus reflejos. Cuando un hombre se comprometió con la escalera, Richard disparó 2 veces al centro de masa, seguido de un disparo a la cabeza. Las balas de calibre las 4.0 con silenciador eran devastadoras a corta distancia. El operador cayó sin hacer ruido. El segundo y tercer operador se adaptaron inmediatamente, uno moviéndose para flanquear a través de la cocina, mientras el otro proporcionaba fuego de cobertura hacia las escaleras. Estos hombres eran profesionales experimentados, que habían trabajado juntos antes. Richard sonrió sombríamente. Los operadores profesionales seguían patrones predecibles y él había pasado años aprendiendo a explotar esos patrones. Activó el sistema defensivo secundario de la casa. Luces estroboscópicas de alta intensidad y disruptores acústicos que convirtieron el primer piso en una pesadilla sensorial. Luego se movió a la segunda posición de flanqueo, usando la arquitectura de la casa para mantener la ventaja táctica. El operador de la cocina tropezó con las luces y el sonido desorientadores, dándole a Richard un tiro claro a través de los barrotes de la barandilla. 2 balas con silenciador más terminaron esa amenaza. El tercer operador tenía experiencia en combate y no entró en pánico. Se retiró a la sala de estar y estableció una posición defensiva, obviamente planeando esperar a que pasaran las luces estroboscópicas y forzar a Richard a ir hacia él. El teléfono de Richard sonó de nuevo. La voz de Salvador estaba aterrorizada. Jesús, ¿qué está pasando? Mis hombres no responden. Tus hombres están muertos, Salvador. 2 abatidos, 1 restante. Actualmente está atrapado en mi sala de estar, preguntándose cómo un consultor de seguridad suburbano convirtió su limpieza profesional en una masacre. Esto es una locura. No puedes simplemente matar a contratistas federales. ¿Contratistas federales? Richard se rió fríamente. Salvador, esos hombres vinieron a asesinar a mi familia mientras dormíamos. Su estatus laboral es irrelevante. A través del caos acústico, Richard escuchó al operador restante hablando por un micrófono de garganta, pidiendo extracción o respaldo. Suficiente de esto. Richard activó el sistema de extinción de incendios de la casa, inundando el primer piso con gas salón que incapacitaría sin daño permanente. Luego se movió a la escalera y esperó. El tercer operador salió tambaleándose de la sala de estar, desorientado por el gas y las luces estroboscópicas. Las 2 últimas balas de Richard fueron quirúrgicas, al hombro y al muslo, diseñadas para incapacitar sin matar. El silencio volvió a la casa de los Marqués. Richard ató con bridas de plástico al operador herido y luego llamó a Tom Murphy. Tom, soy Richard. Necesito limpieza federal inmediata en mi ubicación. Equipo de 3 hombres, 2 muertos en acción, 1 herido y listo para interrogatorio. Y Tom, investiga los antecedentes de estos operadores. Quiero saber quién está moviendo realmente los hilos en la organización Torino. Jesús, Richard, ¿están a salvo Julia y Caroline? Sí, pero esto se ha vuelto más grande que una familia criminal local. Alguien con recursos serios quería a mi familia eliminada. Richard fue a ver a su esposa e hija, que estaban conmocionadas pero ilesas, luego regresó a su prisionero herido. Contratista federal, antecedentes en fuerzas especiales, probablemente trabajo para una compañía militar privada en el extranjero. Evaluó Richard profesionalmente. ¿Quién te envió? El hombre lo miró desafiante. Vete a la mierda. Respuesta equivocada. Richard aplicó presión en la herida del hombro. Con precisión clínica. La resistencia del operador se quebró. Jesús, para. Era un contrato estándar. Eliminar la carga y los testigos. ¿Quién autorizó el
¿Contrato? No lo sé. Lo obtuvimos a través de canales de Torino, pero el dinero vino de otro lugar. Richard aumentó la presión. ¿De dónde más? Cuentas en el extranjero. Dinero limpio. De grado. Profesional. Esto no fue un golpe de la mafia. Alguien con mucho poder quería que desaparecieras. La sangre de Richards Ealo. Alguien había usado el estatus de informante federal de Salvador Black y el acoso de Drew como tapadera para eliminarlo. Esto no se trataba en absoluto de su hija. Alguien sabía quién era realmente la sombra de Moscú y lo querían permanentemente retirado. El juego acababa de volverse infinitamente más peligroso. Capítulo 6. Sombras y revelaciones. Tom Murphy llegó 40 minutos después con un equipo de limpieza federal que se movió con impresionante eficiencia. Los 2 operadores muertos fueron embolsados y retirados mientras los paramédicos trataban al contratista herido, quien luego fue trasladado a un centro médico seguro para un interrogatorio intensificado. Richard, esto va mucho más allá de lo que discutimos, dijo Tom mientras estaban en la cocina de Richard inspeccionando los daños. Contratistas militares profesionales, financiación en el extranjero y alguien con suficiente poder para retrasar la respuesta policial. Has removido una piedra más grande de lo que pensábamos. Necesito los antecedentes completos y los registros financieros del operador herido. ¿Alguien lo contrató específicamente para eliminarme a mí? No a mi familia. Nosotros éramos simplemente daños colaterales. ¿Qué te hace estar tan seguro? Richard señaló la precisión táctica del ataque. 3 excontratistas de fuerzas especiales con equipo de alta gama e inteligencia perfecta sobre mis sistemas de seguridad. Eso no es limpieza de la mafia, Tom. Eso es eliminación selectiva por parte de alguien que sabe exactamente quién soy. Julia apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una bata y con aspecto conmocionado. Richard. Caroline está haciendo preguntas que no sé cómo responder. Escuchó los disparos. Dile la verdad. Gente mala intentó hacerle daño a nuestra familia y los detuve. Ya es lo suficientemente mayor para entender que a veces la violencia es necesaria para proteger a las personas que amas. El teléfono de Tom vibró con un mensaje encriptado. Su rostro se oscureció mientras lo leía. Richard, tenemos un problema. El verdadero nombre del contratista herido es Luke Ravetsan. No es un ex militar. Es actualmente un agente activo de la CIA asignado a la División de Actividades Especiales. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un agente activo de la CIA intentó matarme. Eso es imposible. Se pone peor. Su manejador es alguien que conoces, Frederick Cohen. El nombre golpeó a Richard como un golpe físico. Frederick Cohen había sido su subjefe de estación en Moscú, el hombre en quien confió su vida durante 3 años. Más importante aún, Cohen era una de las 5 únicas personas que sabían sobre la operación más clasificada de Richard en Rusia, la eliminación de Víctor Petrov. Tom, necesito comunicaciones seguras con Lenny. Nivel de director, inmediato. Richard, ¿qué no me estás diciendo? Richard miró por la ventana rota de su cocina. Los recuerdos de Moscú inundando su mente. Hubo una operación en mi último año como jefe de estación. Algo salió mal y tuve que tomar una decisión que salvó vidas estadounidenses pero violó varios tratados internacionales. Los detalles estaban clasificados por encima de mi nivel de autorización. Pero Cohen estaba allí. ¿Qué tipo de decisión? El tipo que podría iniciar una guerra si alguna vez saliera a la luz. 2 horas después, Richard estaba en la sala de comunicaciones seguras de la oficina de campo del FBI en Albany, hablando directamente con la directora de la CIA, Patricia Hayes, a través de un enlace de video encriptado. Directora Hayes, solicito una revisión completa de los archivos de personal de Frederick Cohen, su asignación actual y su estado operativo. Signé. Marqués, su autorización operativa fue revocada al momento de su retiro. No puedo autorizar, entonces lo haré simple. Interrumpió Richard.
Alguien usó el acoso a mi hija como tapadera para eliminarme usando personal activo de la CIA. O Cohen se ha vuelto renegado, o hay una operación sancionada para limpiar los cabos sueltos de mi asignación en Moscú. De cualquier manera, mi familia está en peligro inmediato. La directora Hayes se inclinó hacia adelante en la pantalla. ¿Qué le hace pensar que esto involucra a Cohen? Porque Luke Ravetsan era su activo y solo 5 personas conocen la Operación Petrov. Si alguien está limpiando la casa, están trabajando con una lista muy específica. La expresión de la directora se volvió grave. Richard Frederick Cohen murió hace 6 meses en un accidente de coche, a las afueras de Viena. Richard sintió que el hielo se formaba en sus venas. Eso es imposible. La inteligencia de Tom Murphy dice que Cohen es el manejador de Ravetsan. Entonces, alguien está usando la identidad y las autorizaciones de Cohen. Richard, si lo que sugieres es correcto, tenemos una infiltración en los niveles más altos de la agencia. Directora, necesito los nombres y las ubicaciones actuales de todos los que tenían conocimiento de la Operación Petrov. Esa información es clasificada. Señora, con todo respeto, alguien está eliminando sistemáticamente a las personas con conocimiento de esa operación. Si estoy en lo cierto, los otros 3 objetivos ya están muertos o marcados para ser eliminados. La directora Hayes consultó algo fuera de pantalla. Su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Jesucristo, susurró. David Park, ex oficial de comunicaciones de Moscú, murió en un accidente de senderismo en Oregón hace 3 semanas. Michael Torres, ex analista adjunto, aparente suicidio en Miami hace 5 días. Eso nos deja a mí y a quien quiera que autorizó la operación original, dijo Richard sombríamente. ¿Quién dio la orden de eliminar a Petrov? Richard, esa autorización vino de los más altos niveles del gobierno. No puedo, señora, si no sé quién autorizó la eliminación de Petrov, no puedo protegerlos. Y si mueren, me convierto en la única persona viva que sabe lo que realmente sucedió en ese almacén de Moscú. La directora guardó silencio por un largo momento. La autorización vino del senador Howard Cruz, entonces presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Ahora se postula para presidente. Todo encajó para Richard. Howard Cruz era el favorito para la nominación presidencial republicana. Su campaña se basaba en una plataforma de política exterior agresiva y en la eliminación de amenazas a la seguridad estadounidense. Si su papel en un asesinato no autorizado en Rusia se hiciera público, señora, alguien está limpiando los cabos sueltos para protegerla. Campaña presidencial de Cruz. Han eliminado a todos con conocimiento operativo excepto a mí. Richard, esto es especulación. No, señora, esto es contrainteligencia. Alguien con acceso a los archivos de personal y a los historiales operativos de la CIA está eliminando sistemáticamente a los testigos. Usaron el acoso a mi hija como cobertura operacional para hacer que mi muerte pareciera una actividad criminal no relacionada. El teléfono seguro de Richard vibró. Con un mensaje de emergencia de Julia. Hombres vigilando la casa. Caroline asustada. Directora, necesito protección inmediata para mi familia. Si estoy en lo cierto, el equipo de limpieza lo intentará de nuevo. Estoy autorizando un equipo de protección inmediatamente. Richard, si tu teoría es correcta, estamos lidiando con una infiltración que llega a lo más alto de la comunidad de inteligencia. Entonces será mejor que averigüemos quién mueve los hilos antes de que eliminen al último testigo. Al terminar la llamada, Richard se dio cuenta del verdadero alcance de lo que enfrentaba. No se trataba del acoso a su hija o del orgullo herido de Salvador Black. Alguien estaba dispuesto a matar a varias personas para proteger las ambiciones presidenciales de Howard Cruz. Y Richard Márquez era el último nombre en su lista. La sombra de Moscú estaba a punto de enfrentar a su enemigo más peligroso hasta ahora. Alguien dentro del propio aparato de inteligencia de Estados Unidos que conocía todas sus fortalezas, todas sus debilidades y todos sus secretos.
El juego acababa de convertirse en un asunto de seguridad nacional. Capítulo 7. El secreto del senador. Richard regresó a casa y encontró su calle repleta de agentes federales en coches sin distintivos. Tom Murphy había establecido un puesto de mando en el garaje de Richard completo con equipo de comunicaciones y pantallas tácticas que mostraban las posiciones de los activos de protección. Julia y Caroline están seguras, informó Tom. Equipo de protección completo, casa de seguridad preparada si es necesario. Pero, Richard, tenemos nueva inteligencia que lo cambia todo. Tom le entregó una carpeta de archivos clasificados. Los registros financieros de Luke Ravetsan. Ha estado recibiendo pagos de una empresa fantasma llamada Blackwater Holdings registrada en las Islas Caimán, financiada a través de una serie de cuentas en el extranjero que se remontan a comités de acción política que apoyan la campaña presidencial de Howard Cruz. Richard escaneó los documentos, su mente operativa procesando las implicaciones. Alguien en la campaña de Cruz está usando dinero de los PAC para financiar contratos de asesinato. Se pone peor. Hicimos contabilidad forense a las otras víctimas. David Park y Michael Torres recibieron mensajes amenazantes en las semanas previas a sus muertes. Mensajes que hacían referencia a que sus familias serían dañadas si no mantenían la seguridad operacional. Estaban siendo silenciados, y cuando las amenazas no funcionaron, fueron eliminados. Richard, eres el último cabo suelto. El teléfono seguro de Richard sonó. El identificador de llamadas mostraba desconocido. Marqués. Signe. Marqués, soy el senador Howard Cruz. Entiendo que ha habido algunas complicaciones con respecto a su retiro. Richard sintió que su pulso se aceleraba. El objetivo estaba haciendo contacto directo, ya sea sumamente confiado o desesperado. Senador, no sabía que nos hubiéramos conocido. No lo hemos hecho, pero su reputación le precede, la sombra de Moscú, eliminador de amenazas a los intereses estadounidenses. Quería hablar con usted directamente sobre nuestro interés mutuo en mantener la seguridad nacional. ¿Y qué interés podría ser ese? La operación Petrov, Signe. Marqués, una acción necesaria que eliminó una amenaza significativa para los activos estadounidenses en Rusia. Sin embargo, en el clima político actual, ciertos detalles operativos podrían ser malinterpretados por medios hostiles. Richard activó la función de grabación de llamadas en su teléfono seguro. Senador, está sugiriendo que la eliminación autorizada de un activo de inteligencia ruso podría de alguna manera ser políticamente perjudicial. Estoy sugiriendo que el contexto importa, señor Marqués. Víctor Petrov no era solo un agente ruso. Era un agente doble británico que proporcionaba información tanto al MI6 como a la CIA. Cuando lo mató, eliminó un valioso activo aliado para proteger su propia red. La sangre de Richards Ealo. Ese detalle había sido omitido de sus archivos de misión hace 15 años. ¿Está diciendo que maté a un agente británico? Estoy diciendo que mató a alguien que proporcionaba inteligencia crítica a nuestros aliados. El gobierno británico nunca ha sido informado de las circunstancias de la muerte de Petrov. Si esa información se hiciera pública durante una campaña presidencial, destruiría a cualquier candidato que autorizara la operación. Precisamente por eso es de interés para todos que ciertos detalles operativos permanezcan clasificados. Richard tomó su decisión. Senador, he mantenido la seguridad operacional durante 15 años. Mi familia y yo simplemente queremos vivir tranquilamente. Me alegro de que lo entienda. Desafortunadamente, otros involucrados en esa operación han demostrado ser menos discretos. David Park estaba considerando escribir un libro sobre sus experiencias de inteligencia. Michael Torres había comenzado a hablar con un periodista sobre historias no contadas de la estación de Moscú, así que los mandó a matar. La línea guardó silencio por varios segundos. Signe. Marqués, a veces deben tomarse decisiones difíciles para proteger los intereses nacionales. Estoy seguro de que lo entiende. Lo que entiendo, senador, es que está eliminando ciudadanos estadounidenses para proteger su carrera política. Estoy eliminando riesgos de seguridad para proteger las relaciones de política exterior de Estados Unidos. La alianza británica vale más que las vidas individuales.
Richard sintió que la rabia crecía en su pecho, pero mantuvo la voz serena. ¿Y mi familia? Fueron consideradas bajas aceptables. Su familia habría sido un daño colateral en un incidente criminal que involucraba al crimen organizado. El sobrino de Salvador Black realmente acosó a su hija. Simplemente organizamos que la situación escalara más allá de su capacidad para controlarla. Usó a mi hija como carnada. Usamos circunstancias existentes para proporcionar cobertura operacional. Es lamentable pero necesario. La visión de Richard se tiñó de rojo. Todo, el acoso, las amenazas, la invasión de su hogar, había sido orquestado para proporcionar una tapadera para su asesinato. El miedo de su hija, el terror de su esposa, la violación de su familia, todo eran movimientos calculados en una partida de ajedrez político. Senador, cometió un error de juicio crítico. ¿Y cuál es, Signe? ¿Marqués? Asumió que yo seguía siendo el mismo hombre que seguía órdenes sin cuestionar en Moscú. Pero ese hombre murió el día que me retiré. El hombre con el que está tratando ahora solo sigue una regla: proteger a su familia a cualquier costo. Signe, Marqués, espero que no esté haciendo una amenaza contra un senador de los Estados Unidos. Estoy haciendo una promesa, senador. Involucró a mi hija en su operación de limpieza. Esa fue una línea que nunca debería haber cruzado. Richard colgó inmediatamente. Llamó a Tom Murphy. Tom, ¿grabaste todo eso? Cada palabra. Y se está transmitiendo a un juez federal mientras hablamos. Richard, tenemos suficiente para derribar a Cruz y toda su operación. No, no lo tenemos, dijo Richard, en voz baja. Tenemos una grabación que será desestimada como evidencia fabricada que Cruz ha tenido meses para prepararse para esta contingencia. Entonces, ¿qué hacemos? Richard sonrió y Tom Murphy sintió un escalofrío ante la expresión. Le recordaremos al senador Cruz porque la sombra de Moscú nunca dejó cabos sueltos. Richard, lo que sea que estés pensando, Tom, Cruz usó a mi hija como cobertura operacional para justificar mi asesinato. Orquestó un ataque a mi familia para proteger sus ambiciones políticas. El sistema de justicia federal se mueve demasiado lento y él tiene demasiados recursos y conexiones. No puedes simplemente asesinar a un candidato presidencial. No voy a asesinar a nadie, dijo Richard, con calma. Voy a exponerlo tan a fondo que la verdad se volverá innegable. Para cuando termine, Howard Cruz suplicará por la misericordia de la prisión federal. Richard ya se estaba moviendo, su mente operacional calculando vectores de ataque que desmantelarían toda la conspiración de Cruz. La sombra de Moscú había sido despertada por segunda vez en una semana, y esta vez el objetivo era un hombre que se creía intocable. El senador Howard Cruz estaba a punto de aprender que algunos enemigos no podían ser eliminados con dinero y influencia política. Algunos enemigos contraatacaban y algunos enemigos nunca olvidaban que su hija había sido utilizada como carnada en un juego mortal. Capítulo 8. El regreso de la sombra de Moscú. Richard pasó las siguientes 18 horas activando cada activo, contacto y favor que había acumulado durante 25 años en el trabajo de inteligencia. Al amanecer, una red de vigilancia, investigación y acción encubierta se centraba en el senador Howard Cruz y su campaña presidencial con precisión quirúrgica. Su primera llamada fue a Elena Vázquez en su casa de seguridad en Brooklyn. Elena, necesito vigilancia electrónica completa sobre el senador Howard Cruz. Teléfonos, computadoras, oficinas de campaña, residencias personales, todo. Jesús, Richard, un senador en funciones y candidato presidencial. Esos son niveles de vigilancia traicioneros. Elena, ¿recuerdas la operación Petrov en Moscú? Alguien ha estado matando a todos con conocimiento operativo para proteger la campaña de Cruz. David Park y Michael Torres ya están muertos. Soy el siguiente en la lista. Y usaron a mi hija como cobertura operacional. ¿Usaron a Caroline? Esos bastardos. La voz de Elena se volvió helada. Richard, por eso hackearía el Pentágono mismo. Dame 12 horas.
Su segunda llamada fue a Dmitry Balkoven, Brighton Beach. Dimitri, necesito que actives cada contacto en la comunidad de inteligencia rusa. Diles que la sombra de Moscú tiene información sobre operaciones estadounidenses que sería extremadamente valiosa para Moscú. Richard, este es un juego muy peligroso que juegas. No es un juego, Dmitri. Cruz autorizó el asesinato de un agente doble británico y me culpó a mí. Si los rusos filtran esa información a los periodistas adecuados, destruye su campaña y expone la verdad sobre Petrov. Ahora entiendo. Es venganza, no traición. Por esto, haré llamadas a viejos amigos en la Plaza Lubyanka. Su tercera llamada fue a Sarah Chan, una periodista de investigación del Washington Post que había ganado un Pulitzer por exponer operaciones de la CIA. Sarah, tengo una historia para ti. El senador Howard Cruz autorizó el asesinato de personal de inteligencia estadounidense para encubrir una operación clasificada que salió mal. Richard Márquez, pensé que te habías vuelto completamente invisible después de tu retiro. Alguien intentó matar a mi familia, Sarah. Usaron fondos de asesinato político para eliminar testigos de una operación fallida. Tengo grabaciones, registros financieros y detalles operativos que acabarán con las ambiciones presidenciales de Cruz de forma permanente. Esto es enorme, Richard, pero necesitaré corroboración de múltiples fuentes. La tendrás en 24 horas. Para el mediodía, la red de Richard estaba produciendo resultados. Elena llamó con el primer avance. El director de campaña de Richard Cruz es un hombre llamado Marvin Pame, ex de la CIA, trabajó en planificación operativa. Ha estado coordinando con Luke Ravetsan a través de comunicaciones encriptadas que discuten la limpieza de los cabos sueltos de Moscú. ¿Puedes rastrearla? ¿Financiación operativa? Mejor que eso. Puedo mostrarte transferencias bancarias de las cuentas de la campaña de Cruz a Blackwater Holdings y luego de Blackwater a las cuentas personales de Ravetsan. Fueron lo suficientemente estúpidos como para usar transacciones digitales. Dimitri llamó una hora más tarde con noticias aún mejores. Mis amigos en Moscú están muy interesados en tu historia, Richard. Recuerdan que Petrov era un activo valioso que proporcionaba inteligencia británica sobre las operaciones rusas. Cuando desapareció, asumieron que los británicos lo habían sacado. Saber que los estadounidenses lo mataron, esto los enoja mucho. ¿Lo suficientemente enojados como para filtrar información clasificada? ¿Lo suficientemente enojados como para proporcionar el archivo completo de Petrov a periodistas internacionales? Demostraremos que era un agente británico, no ruso. Probaremos que la operación estadounidense fue un asesinato no autorizado de un activo aliado. La pieza final llegó. De Sarah Chan esa noche. Richard, he estado trabajando con mis fuentes todo el día. El jefe de gabinete de Cruz, Alex Bow, solía trabajar para la fuerza de tarea del FBI y que protegía a Salvador Black. Cuando el sobrino de Black acosó a tu hija, Bow vio la oportunidad de crear una cobertura operacional para tu eliminación. Así que, el acoso fue real, pero lo escalaron a algo que justificaría una limpieza de la mafia. Exactamente. Manipularon a Salvador Black para que creyera que eras una amenaza federal y luego organizaron que la familia Torino autorizara tu eliminación. Cuando eso falló, enviaron al equipo de Luke Ravetsan como respaldo. Sarah, ¿qué tan rápido puedes publicar esta historia? Si pudieras proporcionar la evidencia que prometiste, puedo tenerla en línea esta noche y en la edición impresa de mañana. Pero Richard, una vez que esto se haga público, serás el hombre más buscado de América. Cruz usará todos los recursos para desacreditarte o eliminarte. Que lo intente, dijo Richard sombríamente. He estado lidiando con gente que me quería muerto durante la mayor parte de mi vida adulta. La diferencia es que esta vez es personal. Esa noche, mientras Richard se preparaba para lo que probablemente sería su misión operativa final, Julia lo encontró en su estudio cargando equipo en una bolsa táctica. Te vas, ¿verdad? Por unos días. Necesito terminar esto antes de que Cruz se dé cuenta de cuánta evidencia se está acumulando en su contra. Richard es un senador de los Estados Unidos, con recursos ilimitados. ¿Qué puede hacer un hombre contra ese tipo de poder? Richard miró a su esposa, viendo el
miedo y el amor en sus ojos. Julia, durante 15 años he estado fingiendo ser un consultor de seguridad suburbano, pero nunca fui realmente ese hombre. Fui la sombra de Moscú, y la sombra de Moscú nunca dejó una misión sin terminar. La besó suavemente, luego miró hacia la habitación de Caroline. Dile a Caroline que todo lo que estoy a punto de hacer es para asegurarme de que nadie vuelva a amenazar a nuestra familia. Richard dejó su casa a medianoche conduciendo hacia Washington, D.C., en un vehículo que no podía ser rastreado hasta él. En el asiento del copiloto había un archivo que contenía suficiente evidencia para destruir la carrera política de Howard Cruz, exponer una conspiración que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y revelar la verdad sobre operaciones que habían estado enterradas durante 15 años. Pero la evidencia no era suficiente. Richard había aprendido en Moscú que a veces la justicia requería una acción más directa. El senador Howard Cruz estaba a punto de descubrir que la misión final de la sombra de Moscú sería la más personal y la más devastadora. El juego estaba entrando en su fase final, y esta vez Richard Marqués pretendía escribir las reglas él mismo. Capítulo 9. Justicia en las sombras. La sede de la campaña de Howard Cruz ocupaba un piso entero de un edificio de oficinas de Georgetown completo con sistemas de seguridad que habrían impresionado a la mayoría de las agencias de inteligencia. Pero Richard Marqués había pasado 6 años penetrando edificios que el FSB ruso consideraba impenetrables. A las 3:17, Azim estaba dentro de la oficina privada de Cruz, sentado detrás del escritorio del senador cuando Cruz llegó para su tradicional reunión de campaña de la madrugada. Buenos días, senador. La voz de Richard era calmada mientras Cruz se congelaba en la puerta. Necesitamos terminar nuestra conversación. Seguridad, gritó Cruz. Pero Richard levantó un pequeño dispositivo. Estoy transmitiendo en la frecuencia que usa su equipo de seguridad. Actualmente, están escuchando un bucle de sonidos normales del pasillo. Tenemos privacidad. Cruz se movió lentamente hacia la silla frente a su propio escritorio, estudiando a Richard con los ojos calculadores de un político de carrera. Señor Marqués, si mata a un senador de los Estados Unidos, será cazado por el resto de su vida. No estoy aquí para matarlo, senador. Estoy aquí para darle una opción. Richard colocó una tableta en el escritorio, mostrando el sitio web del Washington Post. El titular decía: candidato presidencial autorizó asesinato de personal de inteligencia. El artículo de Sarah Chan se publicará en 4 horas a menos que la llame y le diga que la historia es fabricada, dijo Richard con calma. El artículo incluye grabaciones de nuestra conversación telefónica, registros financieros que rastrean fondos de la campaña a contratos de asesinato y el testimonio de Luke Abetsan, quien ha decidido que la cooperación es preferible a la ejecución federal por asesinar a personal de la CIA. El rostro de Cruz se puso pálido mientras escaneaba la vista previa del artículo. Esto destruirá las relaciones de inteligencia estadounidenses durante décadas. No, senador. Esto expondrá una conspiración para cometer asesinato con fines políticos. Las relaciones de inteligencia murieron cuando autorizó el asesinato de un agente británico y culpó al personal operativo. Usted no entiende el panorama general. Entiendo que usó a mi hija de 17 años como carnada en un complot de asesinato. Ese es el único panorama que me importa. Richard se inclinó hacia adelante, su voz bajando al tono que el equipo de seguridad de Cruz nunca oiría. Pero no estoy aquí para exponerlo, senador. Estoy aquí para ofrecerle la misma opción que le dio a David Park y a Michael Torres. Los ojos de Cruz se abrieron con creciente miedo. ¿Qué opción? Retírese de la carrera presidencial. Anuncie que problemas de salud requieren que se concentre en sus prioridades familiares. Desaparezca de la vida pública discretamente. Y la historia de Sarah Chan nunca se publica. ¿Y si me niego? Richard sonrió y Cruz finalmente entendió por qué la sombra de Moscú había sido uno de los operativos más temidos de la inteligencia estadounidense. Si se niega, senador, entonces además del artículo de Sarah, los servicios de inteligencia rusos publicarán
enviaran el archivo completo de Petrov a los medios internacionales, demostrando que autorizó el asesinato de un agente británico. El gobierno británico exigirá la extradición por crímenes de guerra. Su propio partido lo abandonará para protegerse, y su familia descubrirá que el hombre que amaban era un monstruo que asesinó a ciudadanos estadounidenses para proteger sus ambiciones políticas. Esto es chantaje. No, senador. Esto es justicia. Mandó a matar a 3 personas para proteger una carrera política construida sobre la autorización de operaciones ilegales. Le estoy dando la oportunidad de terminar esto discretamente. Cruz miró fijamente el artículo en la tableta, su mente política calculando probabilidades y resultados. Mi retirada crearía caos en las primarias republicanas. El partido sobrevivirá. Senador, la pregunta es si usted lo hará. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sonrió. Esa es la confirmación de que Luke Davidson ha proporcionado un testimonio completo sobre sus operaciones de asesinato a los fiscales federales. Incluso si me elimina ahora mismo, la evidencia ya ha sido distribuida a múltiples jurisdicciones. ¿Qué me impide hacer que lo maten de todos modos? Porque, senador, si algo me pasa a mí o a mi familia, hay instrucciones para la liberación inmediata de todo, no solo a los medios estadounidenses, sino a la inteligencia rusa, al MI6 británico y a cada periodista que haya investigado operaciones de la CIA. Su nombre se volvería sinónimo de traición y asesinato. Howard Cruz se sentó en silencio durante 2 minutos completos, su carrera política colapsando en tiempo real mientras se daba cuenta de la trampa que Richard había construido a su alrededor. ¿Cómo sé que cumplirá este acuerdo? Porque, senador, yo no soy como usted. Cuando doy mi palabra, significa algo. Richard se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Y senador, Drubleck, el amigo de su sobrino que comenzó toda esta situación, ha sido arrestado por agentes del FBI que investigan el tráfico sexual de menores. Aparentemente, su acoso a mi hija era parte de un patrón de comportamiento depredador que involucraba a múltiples menores. Es curioso cómo estas cosas tienen una forma de salir a la luz cuando las personas adecuadas comienzan a hacer preguntas. 6 horas después, el senador Howard Cruz anunció su retirada de la carrera presidencial, citando problemas de salud familiar y el deseo de centrarse en su papel en el Senado. El artículo de Sarah Chan nunca se publicó, reemplazado por una historia más pequeña sobre la sorpresiva retirada de Cruz de la política nacional. Luke Davidson fue encontrado muerto en su celda de detención federal, un aparente suicidio que no engañó a nadie, pero proporcionó un final conveniente a un proceso judicial complicado. La familia de Salvador Blake se reubicó en Florida, donde sus acuerdos de protección e información fueron misteriosamente terminados, dejándolos vulnerables a rivales que habían traicionado durante sus años como informantes federales. Drew Blake fue transferido a un centro de detención juvenil, pendiente de juicio por múltiples cargos de acoso sexual y ciberacoso. Richard Marqués regresó a Cedar Falls, donde reanudó su vida tranquila como consultor de seguridad suburbano y padre. El único cambio externo fue el nuevo sistema de seguridad en su casa, uno que habría impresionado a la mayoría de las agencias de inteligencia. 3 meses después, Caroline Marqués fue aceptada en la Universidad de Georgetown, con una beca académica completa. Nunca supo que el trabajo de consultoría de seguridad de su padre había financiado la beca a través de una donación cuidadosamente anónima. Julia Marqués nunca le preguntó a su esposo sobre los detalles de esos 3 días en que desapareció a Washington. Había aprendido que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Pero en las noches tranquilas, cuando Richard pensaba que nadie estaba mirando, Julia lo sorprendía mirando a Caroline con una expresión de feroz protección que le recordaba exactamente con quién se había casado. No solo un padre de suburbio, sino un hombre que movería cielo y tierra para proteger a las personas que amaba. La sombra de Moscú había completado su misión final, y por primera vez en 30 años Richard Marqués estaba verdaderamente en paz. Un año después, una pequeña noticia apareció en la sección internacional del New York Times.
El ex oficial de inteligencia ruso Viktor Petrov, a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo, apareció ayer en Londres para proporcionar testimonios sobre operaciones de inteligencia de la era de la Guerra Fría a los investigadores parlamentarios británicos. Richard sonrió mientras leía el artículo con su café de la mañana. Algunos secretos, al parecer, se negaban a permanecer enterrados, pero ese era el problema de otra persona ahora. La sombra de Moscú estaba finalmente, y de verdad, retirada. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos.